Muy buenas tardes compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 4 de bioquímica y les vamos a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y los órganos del cuerpo. Las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que estas se unen entre sí en largas cadenas. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. La secuencia de los aminoácidos determinan la estructura tridimensional única de cada proteína y su función específica. Y en esta diapositiva se podrá observar los 20 tipos de aminoácidos que ya había mencionado anteriormente. Las proteínas se pueden describir según su amplia gama de funciones en el cuerpo, como por ejemplo, podrían ser los anticuerpos. Los anticuerpos se unen a partículas extrañas específicas como los virus y bacterias para ayudar a proteger el cuerpo. Un ejemplo de este podría ser la inmunoglobina. En las enzimas llevan a cabo casi todas las miles de reacciones químicas que ocurren en las células. También ayudan con las funciones de nuevas moléculas, leyendo la información genética almacenada en el ADN, como por ejemplo la fenolalanina de hidroxilasa. En la mensajera, al igual que algunos tipos de hormonas, las proteínas mensajeras transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre células, entre tejidos y órganos. Un ejemplo de este podría ser la hormona de crecimiento. En lo estructural, estas proteínas brindan estructuras y soportes a las células a mayor escala. También permiten que el cuerpo se mueva. Un ejemplo de este es la actina. Y en transporte y almacenamiento, estas proteínas se unen y forman átomos y moléculas pequeñas dentro de las células y por todo el cuerpo. Mi nombre es Irene y voy a hablarles sobre la clasificación de las proteínas, que estas se dividen en dos, en simples, que son las proteínas que solo están conformadas por cadenas de aminoácidos. Estas se dividen en dos, las proteínas globulares, que son aquellas que están presentes en hormonas y anticuerpos, por ejemplo, las albuminas, enzimas, gluteninas, prolaminas y la hormona tiritropina. También las proteínas fibrosas, que son aquellas que pueden ayudar a la resistencia y elasticidad de los tejidos, por ejemplo, la queratina, la elastina, el colágeno y la proteína. Y el otro grupo de proteínas son las conjugadas, son las que se forman por una parte proteica y otra no proteica, que a ese se le llama grupo prostético, que pueden contener lípidos, azúcares, ácidos nucleicos y un ion inorgánico. Y un ejemplo de estas son los glicoproteínas, que son heteroproteicas porque tienen un azúcar adherido, es decir, que hay un enlace que une a la proteína con el azúcar. Mi nombre es Evelyn y yo les voy a hablar sobre las estructuras de las proteínas, la estructura primaria y secundaria. En la estructura primaria, la secuencia de los aminoácidos es la que determina esta estructura. A este nivel de la estructura se mantiene por los enlaces peptídicos. Por convención se describe desde el extremo que tiene el grupo aminoterminal hacia el grupo carboxilo final. Los enlaces peptídicos forman el esqueleto de la proteína, del que emergen las cadenas laterales de los aminoácidos, y las proteínas se diferencian por la secuencia y el número de aminoácidos. En la estructura secundaria se refiere a la estructura que adopta espacialmente una parte del polipeptídico. Ocurre cuando los hidrógenos de la secuencia interactúan mediante un puente de hidrógeno. Y los tipos de estructuras secundarias más comunes son la hélice A y la hoja o lámina plegada B. La cadena adopta en la hélice A una estructura helicoidal que se mantiene mediante puentes de hidrógeno con los grupos R orientados hacia el exterior para formar una estructura. El grupo carboxilo de aminoácidos
se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino de otros aminoácidos. Es una estructura estable por la que da lugar a un máximo número de interacciones. En la lámina plegada B, la cadena queda estirada y la estructura dispone espacialmente en zigzag formando láminas. La disposición puede ser paralela o antiparalela. Puede darse entre regiones próximas o distantes del polipeptídico. Los grupos R sobresalen de la lámina en ambos sentidos, de forma alterna. La conformación B se estabiliza mediante puentes de hidrógeno como en la secuencia primaria. Terciaria. Se llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína, concepto equiparable al de conformación absoluta en otras moléculas. La estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determinan su interacción con los diversos ligados. Para las proteínas que constan de una sola cadena polipeptídica, la estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. La estructura cuaternaria modula la actividad biológica de la proteína y de la separación de las subunidades a menudo conduce a la pérdida de funcionalidad. Las fuerzas que mantienen unidas las distintas cadenas polipeptídicas son en líneas generales las mismas que estabilizan la estructura terciaria. Las más abundantes son las interacciones débiles, aunque en algunos casos como las inmunoglobulinas, la estructura cuarterciaria se mantiene mediante puentes disulfuro. El ensamblaje de los monómeros se realiza de forma espontánea, a lo que indica en el oligómero presenta un mínimo de energía libre con respecto a los monómeros. Mi nombre es Dalet y yo les voy a hablar un poco sobre la desnaturalización de la proteína, que esta consiste en la pérdida de la estructura tridimensional por distintos factores ambientales, como son el pH, la temperatura y algunos agentes. La pérdida de la estructura da como resultado la función biológica de la proteína asociada, ya sea enzimática, estructural, transportadora, entre otras. La estructura de las proteínas es altamente sensible a los cambios. La desestabilización de un solo puente de hidrógeno puede causar la desnaturalización de la proteína. Y los factores que provocan la desnaturalización son el pH, la temperatura, sustancias químicas y los agentes reductores. Les voy a explicar un poco sobre el pH, que a valores muy extremos, ya sean medios ácidos o básicos, la proteína puede perder su configuración tridimensional. Y el exceso de iones en el medio desestabiliza la interacción de la proteína. Este cambio de patrón iónico produce la desnaturalización, y la desnaturalización por pH puede ser reversible en algunos casos y en otros no. Por la temperatura, que las proteínas empiezan a desestabilizarse a temperaturas mayores a 40 grados, y los aumentos de temperatura se traducen a un aumento de los movimientos moleculares que afectan los puentes de hidrógeno y otros enlaces no covalentes, resultando en la pérdida de la estructura terciaria. Sobre las sustancias químicas, las sustancias polares como la urea en altas concentraciones afectan los puentes de hidrógeno. Asimismo, las sustancias no polares pueden tener consecuencias similares. Como ejemplo, los detergentes también pueden desestabilizar la estructura proteica. Sin embargo, no es un proceso agresivo y mayormente son reversibles. Y por último, los agentes reductores, como por ejemplo el mercaptoetanol, que es un agente químico de uso frecuente en el laboratorio para desnaturalizar a las proteínas, y esta se encarga de reducir los puentes disulfuro entre los residuos aminoácidos, y también puede desestabilizar la estructura terciaria o cuaternaria de la proteína. Un ejemplo muy claro sobre la desnaturalización es con un huevo, que lo puedes poner en un sartén para freírlo, la pura clara, y ya que se cosa va a cambiar a color blanco, y este es provocado por el factor de la temperatura.